Seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 y ahora estamos muy contentos en Publishers Weekly porque recibimos a uno de los editores de actualidad más importantes del país y se trata de Enrique Calderón, que es maestro en filosofía por la UNAM. Se ha desempeñado como editor, traductor y profesor universitario y actualmente es director literario en Penguin Random House, Grupo Editorial México. ¿Cómo estás? Muy bien, América. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues me da mucho gusto tenerte aquí y me gustaría primero que hablemos pues del regreso un poco a esta feria que ahora sí es en su totalidad presencial. ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Cómo ves los eventos? Muy bien, la verdad es que siempre me gusta en esta feria cómo logra convocar tantas energías y ahora ya el regreso, digamos, 100% pues como era antes un poco, ¿no? Este ánimo festivo, sin cubrebocas. Sí, sin cubrebocas. Es decir, sin un desinfectante a la entrada, ¿no? Tratando pues como de regresar a esa fiesta que representa esta feria siempre. Oye, Enrique, a mí me causa mucha curiosidad, sobre todo en la línea de temas que manejas en los libros que se publican desde tus sellos editoriales. ¿Cómo ha ido cambiando? Porque ahora ya no sé, es que siento que estamos en un periodo de entreguerras, no podemos decir que acabó la pandemia, o sea, durante la pandemia, un poco esta pospandemia. ¿Cómo ha ido cambiando, digamos, la necesidad temática de los lectores o ustedes como editores, cómo trabajaron, qué ofrecieron durante estas distintas épocas? Pues bueno, sí, ciertamente cuando analizamos nuestras cifras, cómo le ha ido a nuestros libros, pareciera que estamos en un año cuyo año anterior fue 2019, ¿no? Parece que todo este periodo entre el 20 y el 21 y una buena parte del 22 fue un solo año en el que tuvimos que pues reinventar varias cosas. Intentamos por varios lados. Una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, algunos libros electrónicos originales que no se publicaron en papel, pues ahí como con algunos temas como que tienen que ver con cómo sobrevivir la pandemia, algunos consejos. Por ejemplo, recuerdo muy bien un libro que se vendió bastante en relación con otros libros electrónicos que no se imprimió, que se llama Sobrevive, de Eduardo Calixto y Anamar Orihuela, que eran consejos muy puntuales para ir pues llevando el día a día, ¿no? Hicimos por ahí varios ensayos con los libros electrónicos originales, también con audiolibros. Hicimos un audiolibro que tenía que ver con cómo sobrevivir la pandemia, pero en términos financieros. ¿Qué tipo de opciones tenían, por ejemplo, los lectores o audio escuchas para abrir algún negocio en línea? En fin, estuvimos intentando hacer varias cosas después de que se cerraron los canales tradicionales de venta y bueno, pues la verdad es que sí, estuvo bien por ahí, no tanto en la línea en la que yo me especializo, que es la actualidad política. Pues la verdad es que sí, nos pegó bastante ese cierre, ¿no? de la librería. Y ahora que hablas de los formatos, me llama muchísimo la atención que yo recuerdo cuando en Penguin, que era Random House Mondadori, se empezaba a hablar del audiolibro como un formato que ya no era peyorativo, ¿no? No era solo el ama de casa que va a estar escuchando el libro o el automovilista histérico, sino la gente que ya decide escuchar un libro en lugar de leerlo. ¿Cómo se ha ido adaptando también a tus temas, a los otros temas? Cuéntame de los audiolibros. Es impresionante, de verdad que sí. La primera década de este siglo nosotros pensamos que ya el audiolibro pues era de alguna manera un formato rebasado, porque lo entendíamos, claro, como en términos de cassettes o de CDs. Acompañamiento hacia el fondo. Sí, ya sabes, el Quijote en 25 discos y tal. Intentamos hacer otras cosas también, digo, en la primera década como una cosa que se llamó M-Book 3, no sé si la recuerdas, pero que también eran unas cajitas que tenían libros y que no acababa de... nunca acabó de despegar. Sin embargo, en la segunda década cambiaron las cosas y creo que era una cosa que impulsó también al audiolibro, que digo, cambiaron porque se está vendiendo muchísimo el audiolibro, fue el formato de podcast. Ajá. Y creo que también este encierro pues ayudó mucho a que la gente estuviera tranquila, con más tiempo en su casa. Poniendo atención.
poniendo atención, claro, aunque también es un lugar común decir, yo estoy feliz con el formato de audio, ¿no? Porque puedo estar haciendo otras cosas y al mismo tiempo escuchando, pero como tú dices, para mí la atención sí es fundamental. Quién sabe qué tanto escuchas, es como pues un programa de fondo y también una reflexión que me gusta hacer, una pregunta que me gusta hacer es, para la cual no tengo respuesta, es si realmente la experiencia de la escucha del libro es una experiencia de lectura, como, como se podría entender tradicionalmente, cómo se da esa transmisión de contenidos, cómo se interiorizan, digamos, la experiencia de la escritura frente a los ojos es diferente en términos casi intelectuales, en fin, creo que ya me desvié No, un porque poco. ahorita pensaba, fue muy interesante lo que dijiste, porque Irene Vallejo menciona cómo pues los libros primero eran orales, porque pues estos rollos tenían que ser leídos frente a todos y de alguna manera era una experiencia de escucha y no todos sabían leer, pero también ahora lo pensamos muchos que somos obsesivos, ¿no? Yo solo escucho audiolibros, por ejemplo, de Julio Verne, que ya me sé la historia, ¿no? Entonces como que, no me acordaba de esto, pero de repente me puedo perder y yo completo la historia, pero no me he atrevido hasta ahorita a escuchar un audiolibro de algo que no haya leído. Entonces, eso también son diferentes experiencias que todavía no entendemos como formato, ¿no? Y que el mismo Humberto Eco lo dijo, ¿no? El libro como tal es como la tijera, como la rueda, no importa en el formato en el que se distribuya, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Lo que nos interesa como editorial es sobre todo hacer llegar un contenido al mayor número de lectores, escuchas o como se les pueda clasificar, pues la verdad ese formato pues ha sido el mejor y ahora sobre todo también que se han ido expandiendo también los canales por donde se pueden distribuir, por donde se pueden comprar. La verdad es que ha sido también una experiencia muy interesante en la editorial. Es algo que, insisto, hace 10 años no nos hubiéramos imaginado, pero le invirtieron a crear 2 cabinas de audio impresionantes. Impresionantes, de verdad. Yo digo, wow, esto, de aquí podríamos hacer ya un medio que no tuviera que ver mucho con los libros. Hay una inversión importante ahí, una inversión en mucho talento con locutores realmente impresionantes que casi hacen un trabajo de histrión, ¿no? Claro, que no es radionovela, que es una lectura, digamos, con intención, ¿no? Que es como la diferencia entre el audiolibro y la radionovela. Exacto, ¿no? Exacto. No tienes ahí a todos los personajes de una ficción. Sí, claro. No, bueno, eso sería otro tipo de audio, pero que no creo que sea el futuro del audiolibro, pero sí, la verdad es que un locutor profesional siempre se agradece en esa experiencia de lectura o de escucha, ¿no? Bueno, ahora que nos estamos acercando a la mitad de esta charla, pues cuéntanos de esta reedición. Yo siempre estoy hable y hable de los demasiados libros, que no pierde vigencia. Sí. Cuéntanos cómo fue el trabajo, qué hay cosas nuevas, se trabajó. Estamos muy contentos, la verdad, estamos celebrando con esta pequeña edición de Los Demasiados Libros de Gabriel Said los 50 años de Los Demasiados Libros. Ya desde 1972 apareció primero una pequeña editorial argentina este libro. Gabriel Said de repente convocaba a los demasiados lectores a hacer una pausa y decir, ¿qué estamos haciendo frente a la sobreproducción editorial? ¿Cómo nos organizamos para que las conversaciones tengan un sentido y tengan un cauce, ¿no? Hay una sobreproducción editorial y este diagnóstico, pues, entre 72 y 2022, pues cada vez se ha ido exacerbando más y la verdad es que me parece una reflexión fundamental para nuestros tiempos y para los que vienen, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como editorial respecto a la producción de contenidos? A mí me gusta mucho la cita en donde dice, los libros se multiplican en proporción geométrica, los lectores en proporción aritmética. De no frenarse la pasión de publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores. ¿Crees, por ejemplo, ahorita con los nuevos formatos, algunos argumentos, cómo han ido acomodándose, digamos, al panorama actual? Pues bueno, lo que pasa es que sí, siempre hay una compulsión por publicar, por ser escuchado.
por ser el centro de... Por ver tu nombre aquí. Por ver tu nombre, pareciera que eso es como una especie de legitimación, de consagración, ¿no? Entonces hay que ir, pues como editor, siendo un filtro muy grande, a veces muy cruel, para poder ir eligiendo los contenidos que se logren conectar, y eso también tiene mucho de especulativo, pero que se logren conectar con la conversación que está llevándose a cabo Vigente, ahí claro. afuera, ¿no? Y bueno, para eso sí, definitivamente, como dices, de los formatos, pues nos ha ayudado mucho que no todos esos contenidos, como lo decía hace un momento, no todos ¿Están en tienen que ser papel? impresos, no todos tienen que estar en electrónico, algunos pueden estar en audio exclusivamente o en electrónico. La verdad ahí sí los formatos nos han ayudado a dar cauce a algunas cosas que tampoco podrían salir por el propio presupuesto, ¿no? Claro. Lo que dices ahí también en el libro, que fíjate, él decía que en el 72 eso ya era una teoría o una hipótesis iconoclasta, ¿no? Que decía que que normalmente los editores tiraban demasiados libros, hacían un tiraje muy grande para que el costo de impresión pudiera reducirse, pero él decía, no, entre más tiraje haya es más costoso porque no se toma en cuenta el almacenaje, ¿no? Entonces, bueno, pareciera una obviedad, pero sí, darle una oportunidad a ciertos autores de hacer las cosas en otros formatos, pues bueno, eso también puede contrarrestar esa famosa obsolescencia, que es lo que siempre nos persigue a nosotros, ¿no? Todos esos libros que se van haciendo una pila inmensa de nuestro almacén y luego cuesta mucho trabajo regresarlos a las librerías. Bueno, yo creo que este es un libro ingenioso, sugerente, lleno de momentos de iluminación. Aparte, recurre mucho al humor también y habla de todos los agentes de la cadena del libro, que también es muy interesante, ¿no? Es quien al final pone el libro adecuado en el lector adecuado, porque también no todos los libros son para todos los lectores. Sí. Por ahí, ¿tú cómo vas haciendo pues esta repartición? ¿Quiénes serían los lectores de los demasiados libros ahora? ¿Quiénes serían los lectores de los demasiados libros? Es una muy buena pregunta. Bueno, pero nada más decir, Sí, subrayar que sí, esto del humor, de la ironía finísima. Ajá. Que siempre caracteriza a Said, es una maravilla leerlo. La verdad es que los lectores creo que son todos aquellos que se conciben justamente como lectores. Él dice, hay algo de adictivo en la lectura y hay que darle el golpe, así, casi como si estuvieras fumando, así lo dice. La vida te dio el golpe. Son esos lectores que piensan en su experiencia, que son como autorreferentes. ¿Qué estoy haciendo como lector? ¿Hacia dónde voy? Son todas esas personas que, como bien dices ahí, conectan la lectura con la conversación que se da en su familia, en su comunidad, con sus amistades, en lo social, ¿no? Y yo esperaría que fueran pues prácticamente todos estos lectores que convoca la Feria de Guadalajara, que se pregunten qué quiere decir la experiencia de la lectura, y esto cómo se conecta, modifica, no modifica la realidad, la experiencia de la lectura, o es más bien una experiencia evasiva. Al final, en todo caso, lo que dices ahí es que se trataría de una experiencia de liberación, en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Ya sea como en el sentido de evadirte de la realidad o de conectarte con ella, pues sigue siendo una experiencia liberadora y pues de felicidad, así lo enuncia tal cual Said, es una experiencia de felicidad. Pues ahora como lector, me gustaría que me dijeras algunos de los libros que has comprado en esta feria. A ver, compártenos, ¿qué demasiados libros te llevas ahora? Bueno, la verdad es que acabo de llegar, apenas voy a empezar a darme algunas vueltas por los pasillos, pero sí, justo cerca de aquí de donde estamos, del stand de Publishers Weekly, veía una editorial que me llamó mucho la atención, de poesía Vaso Roto, se ve fantástica. También más allá había un stand de editoriales independientes, varias editoriales independientes como Tinta Limón o Traficantes de Sueño, que son dos editoriales que me gustan mucho por su compromiso social, ¿no? Interpelan al lector para que deje el libro y salga a las calles, eso me gusta mucho. Y yo creo que por ahí me estaré dando vueltas para
para gastar mi quincena en esos libros. Te agradecemos mucho. Gracias a Enrique Calderón, gracias a Penguin Random House, por supuesto, Muchas gracias. a Librería del Sótano, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a quienes siguieron esta transmisión en vivo de Publishers Weekly en español.